Araya. Tiene la palabra el senador Durresti. Gracias, Presidenta. Honorable Sala, yo lo que pido precisión y reflexión respecto de lo que vamos a votar, porque con la aprobación de esta ley se habilita la muerte y el posible pérdida de vida de civiles. Y cuando eso ocurra en un supermercado que las Fuerzas Armadas están custodiando, o cuando con esta legislación se autorice la incorporación de fuerzas militares en la Araucanía para resolver otro tipo de conflictos, la responsabilidad recaerá sobre quienes han votado. Una ley que nos están invitando a votar que no hay una definición respecto de la infraestructura crítica. Y esta es la irresponsabilidad respecto de votar esto es un tipo penal en blanco, es una reforma constitucional en blanco. Por favor, yo les pido que en el comparado se lea lo que dice el artículo transitorio. Agréguese la siguiente disposición transitoria nueva a la Constitución Política de la República. 29ª. En tanto no se apruebe la ley a que se refiere el párrafo cuarto, número 17, del artículo 32 de la Constitución, la determinación de los órganos, empresas o servicios que forman parte de la infraestructura crítica se realizará mediante un decreto supremo que será suscrito además por los ministros encargados de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional. Esto al menos yo lo voté en contra. Y ojalá quede el testimonio por lo que voy a pasar a explicar. Cuando uno dice infraestructura crítica, ¿vamos a utilizar la de la ONEMI? ¿Vamos a usar la del Ejército? ¿Vamos a usar la de otro organismo? ¿Qué es lo que significa infraestructura crítica? ¿Cuidarle la casa matriz de los bancos a los dueños del capital financiero en Chile? ¿Cuidar los supermercados de determinada cadena? ¿Cuidar, como vimos en medio de la movilización social, los malls y los centros comerciales de determinados sectores? Porque ahí sí que había protección. Es utilizar esta misma norma para ocupar y desplazar fuerzas de las Fuerzas Armadas al territorio mapuche donde está el conflicto. Eso es lo que no se va a permitir. Aquí se está votando una ley con un listado de infraestructura crítica en blanco. Y eso es una irresponsabilidad. Y se lo dije por su intermedio al señor ministro Espina. Y hagamos historia también, pues. Este proyecto venía con una moción en la cual se establecía la exención de responsabilidad penal para el personal del Ejército, de la Fuerza Armada. Exención de responsabilidad penal. ¿Qué es lo que es eso? Impunidad. Impunidad. Luego, a través de una figura de refundir el proyecto con una moción, se acogió la moción de algunos senadores que lo habían presentado. Eso es cierto. Pero recordemos el origen de este proyecto. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo una figura en que autoriza la intervención en un estado particular de excepción para determinada infraestructura que no sabemos cuál, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dando un cheque en blanco para desplazar de su función constitucional a las Fuerzas Armadas para situaciones que no corresponden y exponerlas a manejar un conflicto político, como es la movilización social con armas de guerra, no con el personal de las fuerzas de orden y seguridad que son las encargadas de velar de esta infraestructura. Entonces, no me digan aquí que vamos a liberar personal de Carabineros. Si queremos liberar personal de Carabineros, saquemos todo el personal de protocolo de Carabineros que está en una serie de oficinas o en temas protocolares, agregadurías internacionales. Hagamos el trabajo concreto, ahí hay Carabineros, a la calle. Entonces, no me digan que hay Carabineros hoy día cuidando la infraestructura de torres de alta tensión o suministros de agua, porque eso no es cierto, pues. El ministro no señaló detalladamente cuánto era esto. Se hablaba de 300, de 800, ahora escuché como 1000. Yo pregunto, por su intermedio, señora Presidenta, ¿cuántos carabineros hay en labores protocolares? ¿Cuántos carabineros están en funciones que podrían estar precisamente en tareas operativas? Entonces, nuevamente, el atajo corto, que con este desplazamiento de Fuerzas Armadas a estos puntos críticos, esta infraestructura crítica, vamos a resolver el problema. Yo quiero preguntarle a algunos colegas senadores,
cuando se disponga una patrulla de la Armada, de la Fuerza Aérea o del Ejército a custodiar una infraestructura de agua y lleguen 2.000 pobladores molestos dentro de la protesta social, ¿cuál va a ser la forma de reprimirlo? ¿Con un altavoz? ¿Con palabras? ¿Con gas lacrimógeno? ¿Con armas de guerra? ¿Queremos eso? ¿Queremos exponer a una masacre de civiles producto de una capacidad que tiene que tener el Estado de Chile, el gobierno de Chile, a través de su fuerza de seguridad? Yo me pregunto eso. Aquí está el ministro del Interior, está el ministro de Defensa. ¿Sobre quién va a caer la responsabilidad? Yo, al menos como senador socialista, no estoy dispuesto a hacer eso. Y creo que el Estado de Chile tiene que utilizar las fuerzas de orden y seguridad. Y tenemos que políticamente resolver esto. Políticamente. Y lo decían muy bien varios senadores. ¿Dónde está la agenda social? El ministro del Interior hacía un resumen de proyectos. Sí, proyectos recién presentados. ¿Y dónde está la contribución del Estado en materia de AFP? Seguimos la empresa, ahí hay unos señores, Larraín creo que se llama el presidente de la asociación de AFP. Ellos no son un sistema de previsión social, ellos son administradores nomás. O sea, la plata de todos los chilenos nos han mentido durante 40 años que no hay un sistema previsional. Ellos nos administran las platas. Y cuando una señora demandó poder tener la disposición de esas plata, dice, no, la plata no es suya, en realidad la administramos nosotros. Entonces, ahí está el centro de la discusión, política, deudores del CAE. ¿Dónde hay algún proyecto, iniciativa? ¿Cuántas miles de personas, cuántas miles de familias están endeudados hasta el cogote con el CAE? ¿Cuánta gente hoy día no llega a final de año, a final de mes, con sus remuneraciones? Sistema de seguridad, sistema de vivienda. Entonces, un tema político que corresponde a todos, y aquí digo a todos, no digo solo al gobierno, porque también corresponde a nosotros como oposición, de resolverlo políticamente, de ponernos de acuerdo, como nos pusimos de acuerdo para la reforma constitucional, que, perdón, dicho sea de paso, ministro, con mucho respeto y cariño, el 90% de la banca de gobierno van a votar en contra. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Hacemos un acuerdo de reforma constitucional y se va a votar que no. Bueno, es democrático y ahí está, pero no nos pidan que resolvamos un problema social, político, de orden público con las Fuerzas Armadas. Creo que eso es una irresponsabilidad. Y lo digo, no quiero que este tipo de situaciones vayan a encontrar en los territorios aledaños a muchas poblaciones, a muchos sectores, con matanzas, con muertes de civiles por fuerzas militares. Yo eso no lo quiero. Lo vivimos en Chile y no quiero que ocurra ni a este gobierno ni a ningún otro gobierno. No lo deseo, porque estamos corriendo un riesgo. Y aquí aclaremos también, nos señalan que esto ocurre en otros países, sí, ocurre en otros países, países democráticos, países europeos, pero a propósito del terrorismo internacional. Después de los ataques de la yihad islámica, ahí están efectivamente cubriéndose los aeropuertos, ahí están cubriéndose las líneas férreas, ahí están cubriéndose, pero no con el espíritu que se quiere hacer en Chile, de cuidarle el capital, cuidarle el negocio a muchos intereses privados. Y eso es el listado en blanco, que no existe. Entonces, ¿qué certeza nos da que el ejército, que una patrulla de la Armada no va a terminar custodiando acá el edificio principal de tal o cual banco o tal o cual supermercado? Porque ya hemos visto la relación del telefonazo de exautoridades que le dirán al gobierno, por favor, cobertura para tal o cual infraestructura, porque es crítica. Si eso no está definido por ley, si no está definido previamente, es una irresponsabilidad. Y por favor, no comparemos con los modelos europeos. Ahí había terrorismo internacional, habían agresión y muertes de decenas, no de los propios ciudadanos, de terrorismo internacional. Y ahí hay cobertura, obviamente, de la Fuerza Armada, uno lo entiende. Pero acá estamos poniendo en serio riesgo el rol que tanto ha costado de las Fuerzas Armadas que tengan su función constitucional. Y las estamos involucrando en una política de seguridad, de orden público, donde está Carabineros. Y sinceremos, aquí hay un problema estructural de Carabineros. Carabineros, producto de una serie de debilidades e irregularidades y delitos que se cometieron, se fue degradando. Y ahí tenemos que poner el acento. Hoy día se hace un listado importante de las iniciativas. A mí me gustaría ver que con la misma fuerza, como se ha desplegado para esta ley, para decir, mire, con esto vamos a resolver, se tramiten efectivamente las iniciativas de modernización de la planta de la policía, del fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado,
de la colaboración de Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica. Esto es lo que usted está poniendo. Ese es el listado, por favor. Agenda social, que es lo que corresponde, pero si vamos a trabajar con el orden público, trabajemos con las policías. Carabineros de Chile, a quien le corresponde. Y no hagamos este atajo que puede tener consecuencias desastrosas, con muerte y con responsabilidades, y que van a involucrar nuevamente a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, en una situación donde estuvieron muchos años. Y desgraciadamente ha sido muy difícil borrar ese pasado. Creo que no aporta, creo que no va en el camino correcto. Tengo temor y tengo aprensión respecto de ese listado, que hoy día no está hecho y que tiene distintas versiones y que será en una ley posterior y mientras tanto en un decreto supremo. Eso no corresponde, eso no es legislar con una mirada de país. Por eso voto en contra, señor presidente. Gracias, senador Durresti. Tiene la palabra.